tiene que ver con la pandemia, porque fíjense que por efecto de la pandemia, el confinamiento y el frenazo económico del país, unas 800.000 personas más serán consideradas como pobres, según un estudio realizado por el Banco Mundial y que se ha denominado la nueva cara de la pobreza en Chile. El informe concluye que el avance de la pobreza significa un retroceso de 5 años en el esfuerzo del Estado por erradicarla. Vamos a comentar las implicancias que tiene este informe con la directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza y Servicio País, Catalina Litín, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Catalina? Muy buenos días. Hola, Davor. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Lo primero, si desde la Fundación para la Superación de la Pobreza tienen una mirada que va en la misma línea que el Banco Mundial, ¿hay 800.000 pobres más en nuestro país? Mira, la verdad es que está este nuevo estudio del Banco Mundial. También la CEPAL ha dado sus cifras meses antes, donde hablaba de una década. Hoy el Ministerio de Desarrollo Social está aplicando una versión acotada de la encuesta CACEN, que es la que mide la pobreza en términos de ingreso y multidimensionalmente en el país. Así que creo que estamos en un rango, estamos de acuerdo, por supuesto, en que el retroceso es importante, es de varios años. Basta ahora ver hacia qué nos vamos a acercar, si entre a 5, 10 años o menos. Va a depender también tanto de cómo la emergencia comience a ceder en pos de la recuperación también. Entonces creo que faltan algunos elementos, pero sin duda el retroceso es importante en toda la materia vinculada a la superación de la pobreza, todo el avance que veníamos teniendo, al menos por ingresos en el país. Claro, lo que dice el Banco Mundial es que la pobreza va a subir de un 8,1 a un 12,3% y que si no se hubieran tomado medidas económicas habría subido a un 17,9%. De hecho, el Banco Mundial dice que las medidas que ha tomado el gobierno, que son paliativas, con recursos, van en la línea correcta. ¿Se puede hacer algo más? ¿El Estado todavía tiene cancha de acción para poder hacer algo más? Sin duda que tiene cancha para actuar todavía, porque hay algo que tenemos que recordar, y es que la pandemia, la emergencia, no ha pasado. No es que pasemos de una fase sanitaria a una fase de recuperación de manera tan automática. Hoy están conviviendo ambas. Todavía no hay una vacuna, todavía hay confinamientos en parte del país y van a seguir habiendo durante el próximo año. Por lo tanto, es importante nunca olvidar que la pandemia no ha pasado y que vamos a necesitar todavía bastantes ayudas desde el Estado para que menos personas sientan y experimenten el impacto de caer en pobreza o de perder su grado de bienestar alcanzado hasta el momento. Si te fijas, el informe también muestra no solo a aquellos que van a caer en pobreza, sino muestra cómo también la llamada clase media, una parte de ella, también desciende de manera importante. Entonces tenemos cerca de un 20% de la población que va a sufrir los efectos de la pandemia y del frenón económico que hemos tenido. ¿Y allí qué se puede hacer en cuanto a focalizar políticas públicas, sobre todo en regiones como la Araucanía, Ñuble, el Maule, que son las que el informe da cuenta, van a tener una pobreza que podría superar incluso el 20%? Exacto. Todas además regiones que ya sin pandemia están por encima de la línea de la pobreza a nivel nacional de manera casi histórica, en el caso de la Araucanía, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el Estado, el gobierno, tiene que proveer subsidios, ayudas que sean permanentes y que se retiren gradualmente a medida que efectivamente la pandemia, la emergencia va pasando. Uno no puede confinar y pedirle a las personas que se queden en sus casas sin ir a trabajar si no les provee de un ingreso suficiente para no pasar hambre, para no dejar de pagar sus deudas más vitales, como es un arriendo, por ejemplo, como son las cuentas de la luz, del agua, etc. Entonces el Banco Mundial dice, en parte de sus propuestas, dice garantizar la sustentabilidad de los efectos de las medidas en el mediano plazo. Tiene que ver con esto, con que uno no las puede retirar si no es de manera gradual a medida que la reactivación efectivamente comienza a tener los efectos deseados.
Usted dice, Catalina, que también va a aumentar muchísimo la llamada pobreza multidimensional en casi todas las regiones del país. ¿Qué pasa específicamente dentro de esa pobreza multidimensional con las mujeres jefas de hogar, que hoy día aparecen muy perjudicadas, no solamente en los índices de pobreza, sino que también cuando se ve la reactivación económica, las mujeres son las más perjudicadas y muchas veces no tienen acceso a los beneficios? ¿Qué se puede hacer para ayudarlas, para entregar un salvavidas? Bueno, nosotros hemos sostenido que la recuperación debe tener enfoque de género, debe ser dirigida hacia las mujeres o simplemente no será recuperación. Fíjese que ahí el 40% de contratos suspendidos sin certeza de poder ser recuperados son de mujeres. Por lo tanto, ahí el retroceso, si la pobreza, según el Banco Mundial, la superación de la pobreza va a retrotraerse en 5 años, la recuperación laboral de la mujer es de una década prácticamente. Son quienes están a cargo del cuidado, son quienes se desarrollan fundamentalmente en el área de los servicios y son justamente esos sectores los que están más impactados por el tema económico y producto de la pandemia. Entonces, Catalina, tiene que haber un enfoque dirigido hacia la mujer. sí, uno de los temas que ha aflorado a lo largo de esta pandemia, y lo hemos visto transversalmente en prácticamente varias regiones del país, casi todas, es el incremento de las tomas de terrenos donde se han instalado viviendas. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Cómo se trata ese tema con delicadeza, sin perjudicar ni al dueño del terreno ni tampoco a las personas que se instalan en ese lugar? ¿Hay alguna directriz, alguna teoría que se pueda entregar desde la Fundación para la Superación de la Pobreza? Bueno, sin duda el tema de la vivienda y la vivienda digna es uno de los temas en los que estamos más en deuda como país. La pandemia, por supuesto, aumentó aún más las tomas de terreno, etc. Y no me cabe duda que desde el Ministerio y desde organizaciones de la sociedad civil que se dedican fuertemente al tema de la vivienda como es techo, están haciendo un trabajo, pero que es difícil mientras no exista evidentemente un derecho a la vivienda digna garantizado para todos y todas aquellas que lo requieren. Y más allá de depender de las acciones que pueda tener el Estado en cuanto a vivienda, en apoyar a las personas que han caído en la línea de la pobreza, ¿qué puede hacer el mundo civil en estos tiempos de pandemia? Personas que quizás no han tenido un detrimento económico a raíz de todo lo que ha vivido el mundo. Pues mira, nosotros hemos también dicho durante todos estos meses de manera bien enfática que la salida a esta crisis, que no es una, son varias, estamos en una superposición de crisis, la política, la económica, la de salud, la ecológica, todo eso se nos juntó en medio de la pandemia. Y de esto solo se puede salir de manera muy colaborativa, de manera cooperativa. Aquí todos y todas, desde los distintos lugares, desde donde nos desempeñamos, tenemos algo que poner encima de esta mesa para delinear un plan común, un plan maestro que nos incorpore a todos, a los medios de comunicación, a las organizaciones de la sociedad civil, a las mismas personas que son quienes también han levantado soluciones tan pertinentes, tan eficientes como las ollas comunes, como los comedores solidarios en momentos en donde la población estaba pasándolo realmente mal. Todavía la inseguridad alimentaria, fíjate, sigue aumentando en las zonas rurales según este informe. Entonces tenemos brechas que son de género, territoriales, urbano-rurales, brechas tecnológicas, porque quienes sostuvieron sus empleos también son aquellos quienes tuvieron conectividad, quienes tuvieron la tecnología a la mano. Aquellos que no se educaron, perdieron su fuente laboral. Frente a eso, el mundo privado, la sociedad civil, el Estado y las mismas personas tenemos mucho que hacer de manera colaborativa y articulada durante los años que nos vienen por delante, porque van a ser años que son difíciles y que van a necesitar una corresponsabilidad también en el diseño de esas soluciones. Entre los varios comentarios que hace Catalina, el Banco Mundial también de alguna manera observa lo que está pasando en las políticas públicas del país, en las discusiones que hay en el Congreso, y el Banco Mundial es bien crítico respecto al retiro del 10% del dinero previsional.
¿Cómo lo ven ustedes desde la Fundación para la Pobreza? ¿Es una buena medida? ¿Ayuda para ir a las personas que tienen menos recursos? Sin duda ayuda a las personas, pero claramente no es la mejor medida. El que las personas hayan tenido que acudir a sus ahorros en el 10% con la Ley de Protección del Empleo, sin duda son medidas que no ayudan al futuro de quienes van a tener bajas pensiones, van a tener empleos que a lo mejor no son todo lo bien remunerados que deben ser. Claramente las ayudas del Estado deben evitar que medidas como esas tengan que ser tomadas. Claro, pero están allí, seguramente va a haber que se va a discutir esta semana el retiro del segundo 10%, así que va a estar bien presente el tema durante toda esta semana. Así es, solo que detrás de esas medidas hay personas que se van quedando sin esos ahorros para el futuro. Entonces, la ley de pensiones, la reforma a la ley de pensiones, es fundamental que se apure y que se establezca, porque si no lo que vamos a tener es mayor pobreza a futuro. Catalina Litín, directora ejecutiva de la Fundación para la Superación de la Pobreza, muchas gracias por conversar hasta ahora con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Chao, buen día.